al no entender, al no comprender que de estos segmentos precapitalistas emanaban esperanzas utópicas. Este error habría permitido que el nazismo monopolizase las imágenes utópicas capaces de atraer a las masas. El éxito de los nazis se sustentó, creía Bloch, en las supervivencias desproporcionadas de actitudes e instituciones anacrónicas, de manera que las tendencias irracionales heredadas del pasado llevaron a las masas populares a identificarse con Hitler. Gino Germani creyó que en Argentina el peronismo era un fenómeno similar. Ciertamente podría decirse que en México hemos sufrido la simultaneidad de planos premodernos, modernos y posmodernos que se entrecruzan en un espectáculo fascinante. Como dijo Bloch, no toda la gente vive en el mismo ahora. Y yo agregaría que, por lo tanto, no todos imaginan el mismo futuro. Ello ha propiciado que en México arraigase profundamente una cultura política populista. Hoy en día México vive todavía una fragmentación profunda y una amenazadora simultaneidad de situaciones no contemporáneas, lo mismo que otros países latinoamericanos. Yo diría que en México confrontamos una situación muy extraña. Las estructuras socioeconómicas se han ido homogeneizando en la medida en que el capitalismo se ha extendido, el mercado ha penetrado en todos los rincones y la urbanización crece con extraordinario brío. Y sin embargo, mientras la globalización penetra en los poros de la economía, en la vida política observamos grietas y fracturas que van más allá de las diferencias ideológicas, que separan a los partidos y las corrientes. La política mexicana no ofrece ese panorama propio de las democracias modernas, donde el sistema de partidos funciona con una cierta coherencia y una relativa armonía. En estas condiciones avanzadas, las fuerzas políticas son contemporáneas, es decir, comparten los rasgos de la época en que viven, conviven en el mismo ahora. Se me disculpará que exagere para expresarme con brevedad. Los partidos y las fuerzas políticas en México constituyen hoy un manojo incongruente de actitudes disparatadas. No es que cada burro jale para su mecate, ya que es comprensible que cada partido puje de acuerdo a sus postulados e intereses. El problema es que los partidos y las fuerzas políticas también son incongruentes internamente y están atravesadas por enormes fisuras. Los componentes del sistema político mexicano coinciden simultáneamente en la lucha electoral e ideológica, pero no son contemporáneos. Uno de los aspectos fundamentales de la política democrática radica en la habilidad y el hábito de contemporizar en el sentido de saber vivir en la misma época, de saber vivir en el mismo tiempo. Contemporizar es también, por lo tanto, adaptarse, transigir y avenirse. Pero si hay algo que caracteriza a muchos, demasiados políticos mexicanos, es que son desadaptados, intransigentes, poco avenidos y muy advenedizos. Digamos que un político priista corrupto de Puebla o de Guerrero no es contemporáneo del presidente de la República. Televisa no es contemporánea del EZLN, ni los líderes sindicales lo son de los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda. Los dirigentes empresariales no son contemporáneos de los maestros rebeldes de Oaxaca.
Los dueños del Partido Ecologista no viven en la misma dimensión que la derecha católica de Guanajuato o de Jalisco. Los populistas del PRD no contemporizan ni con sus dirigentes de su propio partido. Los caciquillos de Iztapalapa en la Ciudad de México no son de la misma época que un presidente municipal de un estado norteño fronterizo con los Estados Unidos. Y no obstante, todos forman parte del mismo sistema y viajan en el mismo barco, pero con sus corrupciones, intransigencias e intolerancias podrían averiar seriamente la nave y provocar un naufragio. Quiero subrayar que no estoy simplemente diciendo lo obvio, que los partidos deben negociar, pactar y establecer alianzas. Es evidente que lo deben hacer y que lo están incluso haciendo, aunque con excesiva frecuencia las negociaciones van acompañadas de corrupción. Lo que me parece fundamental es lograr que las fuerzas políticas más importantes sean capaces de vivir en el mundo de hoy, que comprendan los códigos de nuestro tiempo y que desde posiciones contrapuestas sean capaces, no obstante, de leer el momento histórico en que les ha tocado coincidir. Pocas cosas hay peores que un político que no sepa leer las líneas que definen el mundo que le rodea. Un político analfabeta es incapaz de convivir en el mismo mundo con los demás. No puede comprender a sus adversarios y entender que no son sus enemigos. Si un político de derecha considera que sus adversarios de izquierda son en realidad peligrosos conspiradores subversivos que constituyen una potencial amenaza comunista o terrorista embosada, será muy difícil que conviva con ellos sin tratar de exterminarlos. Por otro lado, si un político de izquierda cree que la derecha es cuasi fascista, esencialmente abusiva y absolutamente incapaz de ser moderna, que no es más que un complot de los ricos para vender el país al extranjero, no veo cómo podrá aceptar que gobierne sin intentar derrocarla. Se tendrá también que comprender que el PRI no es simplemente una maquinaria autoritaria completamente podrida que solo puede retornarnos al pasado autoritario, que es incapaz de reformarse y de convertirse en un partido que acepte el juego democrático. Es más, diría que hay que aceptar que los partidos enanos que ya hace un momento he despreciado podrían sufrir mutaciones que los convirtiesen en alternativas. La madurez de un político moderno radica, entre otras cosas, en su capacidad para entender que el adversario no es un enemigo. Por supuesto, las cosas se complican cuando en las filas de los partidos anidan posiciones políticas que sí consideran al adversario como un enemigo que es necesario eliminar. Cuando esto ocurre, como es el caso frecuente en México, aparecen las fracturas que impiden que los partidos políticos sean verdaderamente contemporáneos y ocupen un mismo espacio en la simultaneidad de nuestro presente. Desde luego, se puede decir, siguiendo a Reinhard Koselleck, que no existe la singularidad de un tiempo único, sino que hay diversos ritmos temporales propios de las unidades políticas y sociales, de los hombres concretos que actúan y de las instituciones y organizaciones. Así que no hay un solo tiempo histórico, sino muchos tiempos superpuestos unos a otros. Ello no quiere decir que en la sociedad no cristalicen espacios de experiencia y horizontes de expectativa, para usar los términos de Koselleck. El problema en México es que los espacios de experiencia con frecuencia se limitan al municipio, al Estado, en ocasiones a la nación y a fracciones del partido o de la institución. Para decirlo de manera más cruda,
Muchos políticos no ven más allá de sus